lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Escucharles mi placer, obedecerles mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta noche y por la vida de Carlita. Te pido que tú la uses y que nos hables, Señor, y que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Te pido que te quedes con nosotros en este momento y que nada ni nadie te estorbe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ay, sí me escucho. Amén, hermanos, qué bueno que estamos reunidos el día de hoy aquí para escuchar una vez más la palabra de Dios. Y bueno, me gustaría yo también iniciar con una oración. Y si me desmayo, pues ahí oran por mí. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. También te damos gracias porque estamos aquí reunidos, Padre, con un corazón dispuesto a escuchar lo que nos quieres hablar el día de hoy, Señor. Que tengamos esa humildad. Entonces te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, otra vez. Y bueno, ya estamos terminando el mes de la juventud y todos dicen, amén. Amén, hermanos. Y es que me da una felicidad verlos aquí reunidos a todos, porque, pues bueno, estamos aquí porque Dios nos trae, porque necesitamos de Él. Y venimos aquí buscando lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. ¿Alguien recuerda lo que los 4 jóvenes de los 4 miércoles pasados hablaron? A ver, ¿quién vino a todos los cultos para empezar? ¿O los vio? Híjoles, tache ahí, en el cielo. Yo no sé qué le van a decir a Dios, pero ¿qué enseñanza nos dejó? ¿Aprendimos algo? ¿Sí? Amén por ellos. Y quisiera iniciar recapitulando las enseñanzas más importantes de estos 4 sermones que estuvimos viendo con estos bellos jóvenes. Y empezamos con el primero. ¿Alguien recuerda cómo se llama? Ya me lo pusieron ahí, pero Juan el Bautista. Ofensivo, ofensivo y escandaloso. Lo predicó Paula Briceño, una profesionista. Lo que nos enseñó este sermón es que seamos ofensivos y escandalosos. No que le peguemos al mundo ni que agredamos a los hermanos de allá, ¿verdad? Pero sino que no nos quedemos callados, hermanos, ante esas adversidades que están pasando en el mundo. No nademos en la misma dirección que va el mundo, de las ideologías, de las tradiciones, de todo eso, sino que nademos en contracorriente. Yo sé que es difícil, pero la recompensa es grande. No nos quedemos callados ante los problemas del mundo, sino que seamos ofensivos y escandalosos y respondamos con amor y sabiduría. El siguiente sermón, que fue el segundo, fue de Pablo y el verdadero protagonista. Este sermón lo estuvo dirigiendo Josué González, otro profesionista también. Amén a los profesionistas. Josué nos enseñó que seamos Pablo y reconozcamos quién es el verdadero protagonista de nuestras vidas. Porque recordemos que nosotros no somos dueños de nuestras vidas y tampoco somos el protagonismo de nuestras vidas, sino que es Dios el que es el verdadero. Empecemos desde cero, aceptemos que nosotros no podemos y dejemos que el Señor nos enseñe con humildad. Aceptemos nuestras dificultades y cumplamos nuestra misión en este mundo. Seamos discípulos en forma, reconociendo al verdadero protagonista que es Jesús. La tercera semana vimos la rutina de Pedro. Y no el Pedro el mapache, como dijo Eric, ese no. Pedro, aquel que dejó sus redes y le siguió a Jesús sin mirar atrás, sin pensarlo un segundo. Pedro, aquel que aún con 1000 tormentas y dudas, miró hacia los ojos de Jesús y supo que todo estaba en sus manos.
Pedro, el que también le negó. Pedro, el que también se arrepintió. Seamos ese Pedro que se arrepintió de lo que dijo y de lo que hizo y obtuvo el perdón sin siquiera haberlo pedido. Porque todos hemos pecado y no merecemos el perdón de Dios. Pero Dios nos perdona una y otra vez y nos dice: vuelve a mí, yo te estoy esperando. El cuarto sermón que lo dio Sara Vázquez, una prepa, se llamó Vidas en Evolución, Marta, María y Lázaro. Seamos esa Marta, seamos esa María o ese Lázaro, que tuvieron una evolución de tomar decisiones, decidir amar a Dios y decidir empezar a conocerlo. Porque recuerden una frase que siempre nos dice el pastor Gilberto: creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra totalmente diferente. Decidir lo mejor sobre lo bueno, elegirlo a Él. Saber que sus respuestas no son falta de interés hacia nosotros, sino que son la preparación de algo mejor de lo que nosotros estábamos esperando. También seamos como ellos y tengamos esa evolución de incomodar al mundo. Seamos esos bichos raros y que a pesar de lo que el mundo nos diga, nosotros confiemos en el Señor, confiemos en su palabra y en sus promesas. Porque no es un desperdicio entregarle nuestra vida. Aún desde más pequeños, aún los más grandes, nunca es un desperdicio entregarle nuestras vidas a quien nos las dio. Es más bien un honor. Seamos esa Marta, esa María o ese Lázaro y tengamos esa disposición de cambiar, de seguirle y de incomodar al mundo. Y después de haber recordado las enseñanzas de estos últimos 4 sermones, donde nos identificamos mucho cada miércoles durante este mes de octubre, ahora introduzcámonos al sermón de hoy, donde abordaremos a Timoteo. Temeroso y valiente. ¿Quién era? ¿Y cuáles son las enseñanzas que podemos obtener de lo que nos dice en la segunda carta de Timoteo? Obviamente hay bastantes, ¿verdad? Me tardaría aquí 1000 años explicando cada enseñanza, pero bueno. Vamos a conocer primero un poco el contexto histórico en el que se sitúa la segunda carta a Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo desde la cárcel en Roma. Ya sabemos, Pablo ya está preso, ya sabe que está a punto de cumplir su condena de muerte y lo sabe porque se lo escribe a Timoteo. No sé qué día te vuelvo a ver, querido Timoteo, pero ven pronto, le dice. En donde también le recuerda en esa carta y le exhorta a Timoteo que se mantuviera fiel y firme en la fe, porque tanto Pablo como Timoteo tenían esa herencia de fe. También le da instrucciones a Timoteo de que en todo tiempo se mantuviera en oración. ¿Alguien sabe por qué le dice esas cosas a Timoteo? ¿Alguien sabe lo que estaba pasando en ese tiempo? Pablo se escuchaba un poco preocupado, mucho. No por su muerte, porque él ya sabía a dónde iba, sino por lo que estaba aconteciendo, sabía lo que estaba aconteciendo en esos tiempos, en las iglesias sobre todo. Persecución a los cristianos constantemente, matarlos, perseguirlos, etc. Falsas doctrinas en varias iglesias, ¿y acaso no nos suena familiar? El apóstol Pablo invita a uno de sus colaboradores más jóvenes, más fieles y también uno de los más amados, porque incluso en algunas ocasiones lo llega a llamar su hijo. A vivir su fe,
pero también le invita a enseñar a otros cómo vivir su fe. Pablo le mostraba una preocupación hacia las falsas doctrinas, como lo comentaba anteriormente, que perjudicaban y contaminaban a las iglesias. Pero bueno, ya hablamos bastante de Pablo, ¿no? Ese ya Pablo, ya. ¿Quién era Timoteo? Ya sabemos que era joven, que era un colaborador de Pablo, que era un fiel colaborador. Pero bueno, Timoteo era un joven que vivía en Listra, en una ciudad de la antigüedad que se hallaba en Licaonia, actual Turquía, región situada al sur de la parte central de Asia Menor, entre Iconio y Perge. Era mitad judío y era mitad griego. O sea, váyase diciendo mestizo. A él, al llegar a cierta edad, se mostró interesado en congregarse con los judíos. Pero los judíos le dijeron, no, porque eres demasiado griego para nosotros. Y dijo, bueno, está bien, me voy con los griegos. Y los griegos le dijeron, no, eres demasiado judío para estar con nosotros, no puedes adorar a nuestros dioses. Timoteo, al ser rechazado, se terminó encontrando con Pablo. Y al escuchar a Pablo, decide estudiar los rollos por su cuenta. Gracias a su madre Eunice y a su abuela Loida, creyentes en Jesús y también seguidoras de Pablo, fue que también él decidió seguir a Pablo. Ahora, las cartas de primera y segunda de Timoteo, e incluso Tito, son epístolas pastorales. O sea que no iban dirigidas hacia una iglesia o hacia una congregación, sino iban más dirigidas como a los que estaban al frente. Pablo les invita a enseñar cómo vivir el cristianismo en respuesta al Evangelio. Así que a continuación veremos 4 enseñanzas importantes. Aceptemos el llamado. Esta está en Timoteo 1, segunda de Timoteo 1, del 6 al 12. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de su amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo, y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿A qué le suena el llamado? Llamado a servir, llamado a predicar, llamado a cantar, a tocar, no lo sé. Timoteo era dotado de sabiduría, pero parecía tener un cierto, mucho, grado de temor. Por eso, Pablo le anima constantemente a ser fuerte y valiente. Timoteo era esa clase de persona que evitaba la confrontación de ser posible. Por otro lado, Pablo era Pablo. Además, Timoteo ya tenía un corazón tierno de pastor de ovejas, pero le faltaba desarrollar esa valentía necesaria para dirigir a su rebaño. ¿Alguien sabe qué es un pastor de ovejas? No el Paso Hilberto, no. El que está en los campos. Pues sí, claramente, pastor de ovejas, hermanos.
Un pastor de ovejas es aquel que guarda y guía al ganado al aire libre. Un pastor de ovejas se empieza a formar desde su infancia, desde chiquititos, se los llevan a chambear, como de, órale, vete a chambear para que aprendas a... Y obviamente, pues va instruido, ¿no? Va con su papá, con su tío, ya voy a aprender, ¿no? Después de un largo tiempo, conforme va pasando el tiempo, ese niño, ahora joven, ahora adulto, pues ya es un pastor de ovejas. Las funciones de un pastor de ovejas son las siguientes. Guía. También es muy importante el no permitir a las ovejas que se descarríen, o sea, que guía, ¿verdad? Está constantemente con sus ovejas de tal manera que las conoce hasta por el mínimo pelo que tiene, por la mínima lana que tiene. Como de, tú no eres él. Él es Pedro, tú no. Y sobre todo se caracteriza porque es muy protector. El pastor de ovejas no va a huir cuando un lobo o un coyote, no sé, se les atraviesa, sino que lo tiene que enfrentar. ¿Por qué? Porque es su deber de cuidar a sus ovejas. Ese es el propósito, cuidar y guiar. Eso es lo que Timoteo necesitaba, valentía. Ya tenía esa conexión con la congregación, ya los conocía, los amaba, pero le faltaba esa valentía para seguir ahí y seguir guiándolos, instruyéndolos, pero no por cualquier verdad, porque pues no, sabemos que solamente hay una sola verdad. Entre la primera y segunda carta de Timoteo podemos encontrar no menos de 25 lugares en donde Pablo le dice a Timoteo que sea valiente y no huya de la confrontación, sino que se levante cuando sea necesario y que sea fuerte. Pablo lograba ver la timidez que había en Timoteo y le recuerda que ese temor y esos sentimientos no vienen de Dios. Todos en algún punto de nuestra vida llegamos a sentir miedo, angustia, no sé, ansiedad. Y a veces no sabemos ni a qué, ¿verdad? Con preocupación, no sé, no pagué el internet. Y eso nos hace sentirnos raros, como que nos sentimos que no somos nosotros, sino que traemos algo, pero sabemos que no estamos bien, pero no sabemos qué es, pero sabemos que no está bien, pero no estamos bien. Y eso nos llega incluso a cuestionarnos el por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, Dios, y no Él? El cuestionar también a Dios. ¿Por qué me lo permitiste a mí, Dios, y no a Él que está en el mundo? ¿Por qué Él vive feliz y yo no? ¿Por qué Él tiene muchísimo dinero y yo estoy endeudado con el Infonavit? Y también del por qué lo permite. Ay, Dios, ¿por qué lo permites? ¿Qué quieres que yo haga con esto? ¿Por qué me dejas permitirlo si ya sabes que yo no soy fuerte? Muchos de esos temores vienen de la carne. Ya sabemos que Dios no nos manda esos temores como de como que a Él le falta tener deudas, órale. No, ¿verdad? Sabemos que eso viene de nosotros y a veces nosotros mismos lo provocamos. Y es válido sentir miedo, es válido llorar, es válido a veces también cuestionarnos. Lo que no es válido es dejarnos vencer por todo eso y decir, ¿no me ayudaste, Dios? Yo me bajo y me voy. Pues como no me respondiste en el momento en que yo quería, pues ya vi que no respondes. No, yo no voy a seguir un Dios así. No, hermanos. Pablo le volvió a recordar a Timoteo que tenía que ser valiente y le dice cómo dejar que lo que Dios le ha dado dirija sus pensamientos. A menudo pensamos que el seguir a Jesús es algo fácil. Y sí lo es.
dependiendo qué tú tan dispuesto estés a sufrir. Porque si a la primera prueba te vas a ir, vas a decir, es que fue bien difícil, hermano. No te recomiendo que vengas. ¿Qué tanto le quieres entregar tu vida a Dios? Si pensamos en la enseñanza que Jesús nos dejó, entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Es donde aquí a algunos ya no les agrada tanto la cosa, porque a la mayoría les gusta que te sirvan primero a ti. Yo llegué primero, sírveme tú a mí. No, ahora tú vas a barrer porque yo ya barrí, ¿no? Te toca a ti. A la mayoría nos gusta ser servidos, pero cuando nos dicen, hermano, ¿nos puedes ayudar con esto? No, hermana, fíjese que ando lastimado de la espalda. No, yo no puedo. Se les complica y ponen 1000 excusas, pretextos y hasta enfermedades. Crean nuevas enfermedades que quién sabe Dios de dónde las sacaron. Sépala. Y yo de hermano, pues váyase a checar porque pues no está bien, algo no le funciona. ¿Cómo podía Pablo ser tan valiente? Tan honrado de cosas por las que otros se sentían avergonzados. Primero, porque Pablo sabía en quién había creído. Pablo conocía al Dios que le servía. Debemos conocer lo que creemos, pero aún más importante, conocer a quién le creemos. Cuando sabemos lo grande que es Dios, cuando Dios y su gloria se convierten en la gran verdad de nuestras vidas, entonces tenemos verdadera valentía. No es una valentía que, mira, aquí dice valentía. No, pues me la voy a poner a ver si sirve, ¿no? No es de esas pilitas que te duran una semana y ya a la semana ya anda chafiando el control y ya te cambia de canal. No, es de las Duracell, hermano, que te dura un mes ahí, si no es que toda la vida. Conócete a ti mismo, dijo el filósofo pagano. Y eso está bien, bueno, conócete, ¿no? Sí, tengo 5 dedos, mido 1,70, no lo sé. Pero ese conocimiento solo guiará a un hombre al infierno. Conoce a Cristo, dice el filósofo cristiano. Conócelo y entonces te conocerás a ti mismo. Y esto ciertamente los guiará al cielo, porque el conocimiento de Cristo es conocimiento de salvación. Segundo, Pablo podía ser tan valiente porque estaba seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo le entregó su vida a Jesús y sabía que Jesús era completamente capaz de guardarlo. ¿Cuándo fue que Pablo guardó su depósito? Y no es como el depósito que vas a dejar al banco, no, hermano, ese no es. Seguramente él tenía primero en mente su vida. Pablo sabía que no podía guardar su propia vida. Él sabía que solo Dios podía guardársela. Dios sí, Pablo no. Saber esto llenaba a Pablo de valor, pero no valor por sí mismo, sino el valor de Dios. Pero no era únicamente su vida la que Pablo le había dado a Dios a guardar. Pablo le había entregado todo a Jesús, su vida, su cuerpo, su carácter, reputación, todo. Puso su vida al servicio del Evangelio, todo lo que era valioso. ¿Qué necesitamos entregarle nosotros a Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Qué le tenemos que entregar nuestra vida a Dios? Pues todo, ¿verdad? Todo le tenemos que entregar a Dios porque Él es el Creador. Y como lo comentó Sara en su sermón, bueno, no en su sermón, pero sí le robé algunas ideas. Si no fue... Sabemos que Dios nos dio nuestra vida y lo más valioso que podemos hacer nosotros es entregársela a Él
porque es un honor. Tanto Pablo como Timoteo sabían que no debían de avergonzarse, y así como ellos, tampoco nosotros debemos de avergonzarnos. Queridos hermanos, vivimos en un mundo en donde ahora lo malo lo ven bueno, donde ahora el ser cristiano es tachado, donde el ser cristiano es cosa mala, para no decir otra palabra. Y lo bueno, las ideologías, las leyes, todo lo que está pasando en este mundo es lo bueno. ¿Con qué eres cristiano? No, pues ahí te ves, ¿no? No, queridos hermanos, no nos avergoncemos de ser cristianos, no nos avergoncemos, queridos jóvenes, de ser cristianos en este mundo. Dios nos salvó y llamó. Venimos hacia Dios como una respuesta a su llamado. Nosotros no hicimos la búsqueda. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos busca, nos encuentra, nos transforma y nos utiliza para ir y predicar su evangelio. ¿Por qué nos llamó Dios? ¿Qué es el ser llamado? ¿A qué nos llama? Y como lo decía, no fue nada fabuloso que hayamos sido, no fue nada fabuloso lo que hayamos nosotros hecho, sino porque está dentro del propósito que Dios tiene con nosotros. Y no es que Dios nos haya llamado a servirle cantando con los niños, etc. Y si es así, felicidades, hermano. Pero muchos de los que estamos aquí, Dios nos invita y nos llama el día de hoy a dejarle nuestra vida en sus manos, a entregarle nuestra vida para su servicio. Amados hermanos, Dios nos ha llamado a seguirle, a servirle con valentía, no mirando hacia atrás, dejando de lado esos temores que lleguemos a tener. El llamado, mis amados hermanos, es esa invitación, como les decía, que Dios nos hace de manera personal para seguirle. Seamos como Pedro, que dejó de lado su trabajo, ser pescador. Dejó de lado todos esos temores y le siguió. Así que aún con temores en el camino, porque ciertamente no vamos a estar exentos a los problemas del mundo, no vamos a estar exentos a los temores, a los miedos, a los problemas, a las preocupaciones. Nadie dijo que íbamos a estar exentos. Y si alguien les dijo que está en la Biblia, los mintieron, Él dejó de todo lado esos temores y le siguió. Así que aún con temores en el camino, confiemos en el Señor y digamos, sí, Señor, heme aquí. Enseñanza número 2. Mantengámonos fieles a la fe. Segunda de Timoteo 1, del 13 al 14, dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Después de hablar la importancia que era la valentía, Pablo exhorta también a Timoteo a retener la forma de esas sanas palabras. La forma de las palabras se refiere a la verdadera enseñanza. Ahora, esto no quiere decir que Timoteo se convulsionó y ¡ay, hermano, tuve una señal! No fue como una visión que tuvo, que se malviajó por ahí, no sé qué le dieron y hermano, me malviajé y Dios me habló y me dijo. No, queridos hermanos, esa no es la verdadera enseñanza. Más bien fue instruido por alguien que siempre evangelizó con la verdad, no sacando fuera de contexto la verdad, sino siempre diciendo la verdad, la neta, la verdad absoluta. Así que mucho cuidado, hermanos, que luego hay personas que se niegan a escuchar consejos de pastores, de consejeros, de hermanos en Cristo. Se niegan a creer en la verdad o que simple dicen, somos mi Biblia y yo, nada más. O solo somos Dios y yo. Y está bien, Dios y yo, pues sí, es algo personal. Y se niegan a creer que en los pastores porque dicen, es que el pastor es humano, él se equivoca. Míralo.
No lo miren. No, a él no. No, ya. Fue un decir, hermano. Dios usó a Pablo para comunicar la verdadera enseñanza, la cual esperaba que Timoteo también le fuera fiel y le enseñara de igual forma. Dios usa a sus hijos para enseñar la verdad. Claro que tenemos que ser sabios para escuchar lo que es bueno y también para saber lo que está sacado fuera de contexto y le quisieron ahí meter su cuchara, ¿no? Dios nos pone a las personas para instruirnos, así como Pablo instruyó a Timoteo. La fidelidad de Timoteo tenía que ser moldeada en la fe y amor. Fe y amor, dos palabras importantes, que es en Cristo Jesús. Algunas personas solo toman la palabra de Dios como una cuestión intelectual y dejan de fuera a la fe y al amor. Pero ¿qué es en fe y qué es en amor? Fe y amor describen sobre cómo retener la verdad. La verdad la retenemos en fe, creyéndolo realmente y aplicándolo a nuestras vidas, y retenemos en amor, no con arrogancia orgullosa y, es que yo sí puedo, hermano. No, te hace falta coco. O en la propia búsqueda de la superioridad. No, hermanos, tenemos que ser humildes de corazón para escuchar la verdadera verdad. Hermano, ¿le somos fiel a Dios? Si nosotros le somos fieles a la verdad, pero no la retenemos en fe y amor, entonces estamos siendo como los fariseos. Los fariseos estaban muy comprometidos en retener todas las leyes, y yo me sé todas las leyes, hermano. No, tú no puedes hacer esto porque es pecado. Y guiarse con cierta enseñanza de ellos mismos, a lo que ellos se daban a entender, como, pues esto me dio a entender, vamos a aplicarlo. Pero no tenían ni un fruto de fe y amor, no tenían ni una pizca de humildad. No querían reconocer que había más, que lo que estaban haciendo no estaba bien. Timoteo también tenía un depósito. Pablo lo llama depósito, el buen depósito, de que se refería al Evangelio y a la verdad de Dios. Y él necesitaba tener fidelidad para retener ese buen depósito. Vivimos en un tiempo donde la fidelidad es momentánea. Mientras a mí me beneficia, yo te soy fiel a ti. Ya no me sirve, ya no te soy fiel. Cuando deja de ser para nuestro interés, muchos sienten que está completamente bien renunciar a esa responsabilidad, ¿no? Como, pues ya no me sirve, ya no te necesito, prácticamente como le dijo Andy a Woody, ya no te necesito, y lo tiró a la basura, así merito, hermanos. Pero esto no es honrar a Dios. Ser fiel a Dios significa en hacer lo correcto incluso cuando parezca una locura. No seamos como los fariseos, que solo pensaban que la verdad era algo intelectual, pero dejaban de lado la fe y el amor, dejaban de lado la humildad. Debemos de poner en práctica lo que nos dice esta verdad, lo que nos enseña, a ponerlo en práctica cada día recordando que van de la mano con la fe y el amor, no buscando exaltarnos nosotros mismos, sino exaltando el nombre de Dios. Seamos fieles a la única verdad que es Cristo. Tercera enseñanza, firmes a la gracia. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado.
Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esfuérzate. Estas fueron palabras importantes de aliento que Pablo le daba a Timoteo constantemente. Timoteo necesitaba fortaleza y resistencia para cumplir el llamado que Dios le había puesto. Ahora, Pablo no le quería decir a Timoteo que por sus propias fuerzas, como de échale ganas, chavo, tú puedes. Venga, una más. No. O decirle como de, tú eres el dueño de tu vida, échale ganas, esfuérzate. O que por su propia voluntad lograra el objetivo. Esforzarse en la gracia es tomar todo lo que Dios nos dio en Cristo por la vida. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay una enorme diferencia entre hacer nuestra voluntad y esforzarnos nosotros mismos que en hacer las cosas por la gracia de Dios. ¿Recuerdan qué era la gracia? Lo vimos bastantes domingos. Vive la gracia. La gracia es el regalo inmerecido de auxilio que viene de Dios. Es lo que Dios nos da aún sabiendo que nosotros no somos merecedores. No hay nada que pueda hacernos tan fuertes como decir, yo soy un hijo de Dios o tengo el amor y el favor de Dios a pesar de que no lo merezca. Esa es la fuerza que viene por la gracia. Es reconocer que nosotros mismos no podemos. Es reconocer que nosotros sin Dios no somos nada. Es dejarnos usar también por Dios para lo que Él desea y hacer su voluntad. Ahora sí, como quien dice, cumplir su propósito en nosotros. Pablo sabía lo que era recibir la fuerza de la gracia de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, del 9 al 10. Pablo, aún siendo perseguido, Pablo, aún con muchos intentos de muerte, Pablo, aún encarcelado y a punto de morir, sabía lo que era ser fuerte por la gracia que Dios nos da. Yo les voy a contar aquí, me voy a abrir. Si lloro, pues, ahí me disculpan. Dios nos dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Verán, yo esta semana, hace como hace 3 semanas, pues no andamos bien de la cabeza. No locos, hermanos, no locos, no se crean. Sino que pues por ahí anda fallando las emociones y me las juegan bien chueca a veces y Dios, santos pensamientos que me da a veces. Pensamientos donde me cuestiono si todo esto que estoy viviendo vale la pena. Me cuestiono si hago sentir bien a mis padres con lo que hago. Me cuestiono si soy suficiente en mi carrera. Para los que no sepan, soy profesora en formación de educación física. Y me cuestiono si estoy a la altura de ser esa maestra de educación física. Me cuestiono. Llega un punto en donde a veces ya le cuestiono a Dios. Y también le cuestiono sobre mi vida. Así como Elías le dijo, ¿por qué sigo aquí? Llévame contigo. Así como Elías que cayó en depresión y pensó también en quitarse la vida.
pensó también en decirle a Dios, llévame porque aquí ya no te soy de utilidad. Y aquí es donde Dios me muestra su gracia. Y no es que Dios baje y me diga, no, hija, mira. O que Dios mande a uno de sus ángeles, bueno, sí, pero no, así tal cual como en la Biblia lo dice. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso me lo recordó toda la semana y también me lo recordó cuando estaba escribiendo este sermón. Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate en mí porque yo soy tu Padre. Yo te creé y creé todo este mundo. ¿De qué te tienes que preocupar? ¿Qué te angustia? Todas esas palabras, yo ya no las escuchaba, hermanos. Y uno llega a ese grado y se cuestiona si Dios sigue con él. Se cuestiona si aún sigue siendo un hijo de Dios y si lo sigue cuidando. Dios me recordó por medio de varios hermanos, de mi psicóloga, y me dijo, acuérdate que Dios se perfecciona cuando tú estás tan roto que ni siquiera te puedes levantar. Dios te utiliza también, aún estando tan mal, para su gloria. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Pueden venir persecuciones, Timoteo. Pueden venir problemas. Pueden venir 1001 cosas. Pero recuerda que Dios se perfecciona en todo eso. Dios se perfecciona cuando somos esas vasijas rotas. Recuerden que somos esas vasijas rotas que estamos en las manos del alfarero, que nos reconstruye para ser esa vasija hermosa. Y debemos recordar que en ese proceso no va a ser tan alegre como, sí, soy una vasija rota, mírenme. No, ¿verdad? Vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a estar postrados de rodillas en una cama y diciéndole a Dios, aquí estoy. Haz lo que quieras de mí, porque tú eres mi Padre. Y yo sé que todo esto que estoy pasando va a ser por un propósito. Tal vez no me lo quieras enseñar. Tal vez sea difícil, pero quiero que estés conmigo cada día. Tal vez no lo logramos sentir, hermanos, pero Dios siempre está a nuestro lado. Todo esto que le decía no era para desanimarlo a Timoteo, no es como de, ay, Timoteo, si supieras. No, pues no, obviamente Timoteo, si no, se hubiera ido a correr y ya no regresó. Te dice a ti, Timoteo, a ti. Me dice a mí, Timoteo, a ser valientes, a esforzarnos en la gracia que Dios nos da. Pablo le dice a Timoteo a esforzarse en la gracia y le da 3 ejemplos de esfuerzo. ¿Sí lo recuerdan? Sí, bien, ahí palomita, bien. El esfuerzo de un soldado, el esfuerzo de un atleta y el esfuerzo de un labrador. Vamos a ver cada una de ellas. Esfuérzate como un soldado. Persevera en Dios con la actitud de un soldado fiel y obediente. Timoteo debía tomar la actitud que espera sufrir por una causa. Un verdadero soldado aguanta adversidades, aguanta guerras,
Aguanta maltratos por el enemigo si los llega a agarrar. Las dificultades hasta que su sargento le diga, o hasta que le diga, has terminado tu labor, ya te puedes retirar. O hasta que la guerra llegue a su fin. Por otro lado, un soldado a medias simplemente renuncia al momento en el que ve la primera adversidad. O incluso antes de que le llegue el comunicado de te tienes que presentar este día porque mira esta situación. Antes de que llegue el comunicado, él dice, no, ¿para qué voy a ir? Termina sacando su bandera blanca y diciendo, me rindo. Se rinde ante los enemigos. Antes de que todo eso llegue, el soldado a medias, él ya está pensando en cómo se va a escapar y en cómo va a rehacer su vida. De la misma manera, si un creyente no está dispuesto a sufrir tormentas, persecuciones, también recordando que las persecuciones no son como de la policía te va a encarcelar si sigues a Cristo, no, hermanos. Las persecuciones ahora también son con las leyes que aprueban, con las ideologías que cada vez están más raras. La verdad, yo ya no entiendo a la humanidad. También las costumbres que hacen, las religiones que crean cada día más, los dioses falsos que ahora se creen como de, oh, Dios, micrófono, te doy la vida. Y que también quieren hacernos, y como de, te tiene que entrar que en este mundo, aunque eres cristiano, tienes que aceptarlo. Que aunque estés en este mundo cristiano, tienes que decir, sí, apruebo todo esto que estamos viviendo. No. Los ataques que hacen también en contra del cristianismo, que se burlan, que también a veces nos llegan a atacar verbalmente, psicológicamente y en algunos casos, como nos decía, físicamente. ¿Por qué? Porque no aceptamos todo eso. Con todo esto que tenemos que lidiar día a día y al más mínimo problema le echan la culpa a Dios y le terminan por desertar su vida cristiana. Como, no, Dios, está bien difícil este mundo, tú no me dijiste en el contrato que vas a sufrir. No, desertan y dicen, no, está muy difícil, mejor me voy al mundo que allá sí me aceptan y allá puedo hacer lo que yo quiera. En Mateo 16, 24-25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cuando tomamos esa decisión de seguir a Cristo, es dejar todo y sufrir todo y aguantar todo por Él. Si bien cuando muchos de nosotros nos convertimos, nos miraron feo en la escuela, nos hicieron el fuchi, ay no, fuchi, un cristiano. Y se alejaban, al final de cuentas te quedabas sin ningún amigo porque eras cristiano. Y es sufrir todo, y es aguantar todo, y es luchar todo por Él. Pablo exhorta a Timoteo para que no sea solo un soldado y ya como de, sí, Timoteo, tienes que ser un buen soldado, ya, vete. Sino lo invita a ser un buen soldado de Jesucristo para la obra del Señor, a esforzarse como ese soldado que no se va, aunque haya lluvias, aunque tiemble, aunque relampaguee, él siempre se mantiene firme hasta que su capitán le diga, hemos terminado. Esfuérzate como un atleta. Lucha como un atleta, no tomando atajos. Hermanos, ¿alguien de aquí es deportista? ¿Se dedica al deporte? ¿Practica un deporte? Sí, amén a eso, hermanos. Tenemos deportistas aquí. Pablo a menudo se basó en el mundo de los atletas, por eso yo lo quiero mucho a Pablo, para ilustrar la vida cristiana.
mencionando pistas y obstáculos, como en 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. También se basó en el boxeo, para mi hermano que le gusta el boxeo. Así que yo, de esta manera, se me movió. Se basó en el boxeo también, pero también se basó en muchos otros. Yo hubiera querido que se basara en básquetbol o béisbol, no como de pegarle de tal home run para que alcance no sé. El punto está claro. Un atleta no puede modificar, ni intentar, ni inventar reglas a su antojo. Si un atleta lo cachan inventando sus propias reglas, híjole, chavo, te dan cuello y ya no vuelves a competir. Un atleta debe de competir legítimamente si quiere ganar el primer lugar. Un atleta se tiene que esforzar al máximo para alcanzar su objetivo. No es como que se quede ahí sentado, como de, no, pues yo creo que una semana, yo creo que sí me gano el primer lugar. Si no hago nada, yo creo que sí, es fácil. Caer en el error de pensar que puedes hacer tus propias reglas y condiciones para nuestra vida cotidiana, pero sobre todo para la vida cristiana. Esto va en contra de la actitud de un atleta que debe de competir limpiamente. No hay atajos, no hay caminos fáciles. Asimismo en nuestra vida cristiana, no hay atajos, no hay salidas fáciles. Y si las hay, hermanos, y si las encuentran, yo mejor que ustedes no las miro y sigo en este camino arduo, en este camino con baches. Porque si las encuentran, entonces no creo que estén caminando con Cristo. Tenemos que correr hasta terminar la carrera. Tenemos que pelear hasta el último round. Tenemos que anotar esa última canasta en el último segundo. Y todo eso se requiere del esfuerzo. Todo es un proceso. Por ende, mis hermanos, no escojamos atajos, porque así como Caperucita Roja, ¿quién se acuerda de Caperucita Roja? Sí, yo todo sé. Así como Caperucita Roja que le obedeció al lobo y le dijo, vete por este atajo porque vas a llegar más rápido. Y Caperucita, no, pues sí, más rápido, atajo, voy a llegar más rápido. Y se perdió y llegó tarde. Asimismo nosotros nos perderemos en ese bosque y llegaremos tarde. Seamos atletas que compiten legítimamente y esforcémonos por la gracia que Cristo nos dio para llegar a la meta. Como última también le dice, esfuérzate como un labrador, trabajando constantemente hasta ver los frutos. Es que a diferencia de un soldado y de un atleta, mis amados hermanos, es que el atleta es reconocido y el soldado también. Pero el labrador no creo que lo reconozcan, ¿o sí? O sea, no, o sea, conoces a ese personaje, sí, un atleta, conoces a ese soldado, oh, sí, buenísimo. Pero un labrador, ¿qué es un labrador? ¿El perro? No, o sea, sí, pero también ese no. El labrador, que a veces su trabajo suele ser fastidioso, aburrido, cansado y poco emocionante. El labrador no solo se queda sentado ahí en su sillita de madera con su pajita aquí, durmiendo, a esperar a que mágicamente se labre la tierra, por eso el labrador. Que se are la tierra, que se ponga la semillita y que solito se riegue y solito va creciendo y ya que... No, el labrador se esfuerza en arar la tierra, se esfuerza en todo ese proceso de ver los frutos. No se queda de flojo, mis amados hermanos. No seamos flojos para el ministerio tampoco. No seamos flojos para lo que Dios nos ha encomendado. No seamos flojos para seguir a Jesús. Trabajemos arduamente en cada cosa que hagamos y no perdamos de vista que en todo lo que hagamos es para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Seamos aguerridos y esforcémonos.
Seamos un soldado decidido y obediente para la misión que Dios nos tiene. Y no desertemos en esta misión, no desertemos en esta vida. Seamos un atleta, no tomando atajos ni salidas fáciles. Más bien tengamos esa valentía y esa decisión para seguir un paso a la vez. Tampoco es como que el atleta, no, sí, de la noche a la mañana ya corrió 10 kilómetros. Todo llevó un proceso, pero fue de paso a paso, constante. Tampoco tomó atajos fácil, no tomó atajos. Y seamos como un labrador. No nos quedemos sentados a esperar, sino que trabajemos arduamente cada día, que Dios hará el resto. Presentémonos ante Dios con sinceridad. Seamos un obrero aprobado que no busca su bien, sino el bien de los demás. No enseñemos mala doctrina, como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. En 2 de Timoteo 16 al 18 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ojo, siempre atentos a la palabra de Dios. Estudiemos, oremos, meditemos y apliquémoslo a nuestra vida, porque fácil es desviarnos y desviar a otros, como ahorita en estas nuevas iglesias que dicen pare de sufrir, ¿verdad? No seamos como Himeneo, como Fileto, que vieron la salida fácil y pensando que gracias a su propio entendimiento lograron desviar a toda la congregación. Que gracias a su entendimiento dijeron, pues yo le entiendo esto, pues vamos a decir eso a la congregación. Y no, así no es. Mejor estudiemos y reflexionemos sobre el verdadero camino. Seamos fieles, esforcémonos en la gracia y seamos obreros aprobados. Última enseñanza: mantengámonos firmes aún en tiempos difíciles. 2 de Timoteo 3, del 1 al 3, versículo del 1 al 3 y también versículo del 16 al 17. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperamentales, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículos 16 y 17 dicen: también toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los últimos días. Ay, no, qué miedo. No son los últimos días cuando venga Dios por nosotros, no. Es una advertencia para hoy. ¿Qué pasa en el día de hoy, hermanos? Las iglesias se vuelven cada vez más flexibles. Se vuelven más como de yo, tú puedes, créetelo, hermano. Como de tú tienes el poder, lánzate. Pablo menciona que en los últimos días habrá momentos de peligro, de actitudes que destruyen y apartan a las personas de Dios. Pablo describe una sociedad centrada en sus propios placeres y en el egoísmo. Y les vuelvo a preguntar, ¿no les suena familiar esto? Cuando nos enfocamos solo en nuestras propias necesidades y deseos, perdemos la capacidad de ver las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos enfocando en nosotros mismos, como de, no, hermano, no, pues es que yo, y no vemos a los demás. Y más importante, también de buscar a Dios. Nos olvidamos totalmente de Dios y lo dejamos de un lado. Y yo sí puedo, hermanos, bien, mírenme. Pero cuando ya le pasó algo al hermano, es como de, Dios, ¿por qué no estuviste aquí? Y fue como de, hermano, tú te alejaste. Esta es una advertencia para que seamos cuidadosos con nuestras actitudes y valores,
que no permitamos que las influencias de este mundo nos aparten del camino de Dios que ha preparado para nosotros. Permanecer firmes en lo que hemos aprendido. Después de advertir sobre estos peligros, Pablo le da un consejo a Timoteo, que también para nosotros. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 14. No aparece ahí. Aquí Pablo anima a Timoteo a recordar las enseñanzas que ha recibido y de quiénes las recibió. En momentos de confusión necesitamos aferrarnos a lo que hemos aprendido de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, segura en tiempos de oscuridad. Es la Escritura. En la Escritura encontramos el propósito y el amor de Dios, y allí aprenderemos lo que realmente importa. La palabra de Dios, inspirada y útil, en los versículos 16 y 17, Pablo nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no es solo un libro antiguo que abandonas por ahí, que encuentras en la biblioteca, ya todo polvoreado, ya comido por no sé qué, por las ratas, yo creo. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra viva de Dios, capaz de transformar vidas y de guiarnos por el camino correcto. Y aquí me voy a tener porque es que, a ver, hay un meme en Instagram que yo he visto, que luego lo comparto con algunos chiquillos, que dice: el creador del universo, Dios creó el universo y también nos dejó el manual de cómo vivir en él y cómo afrontarlo, o sea, la Biblia. Es útil para corregirnos cuando nos desviamos, como de un cocazo y te va, ¡ole!, para enseñarnos la verdad y para prepararnos en el camino de la justicia. No importa lo que el mundo diga, la palabra de Dios es la roca sólida sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Hay una canción que yo escuchaba hace cuando tenía 6 años, que me gustaba mucho porque decía: un hombre quiso edificar una casa en la arena del mar y trajo madera, trajo clavos y construyó. Vino la tormenta, la playa creció y esa casa que había construido, el mar se la llevó. Luego vino otro hombre que en una roca edificó, trajo madera, trajo clavos, trajo martillo, porque sin martillo no clavas, y construyó sobre esa roca. Y cuando vino la tempestad, la playa subió de nivel, pero esa casa no se cayó porque la roca en la que estaba cimentada muy bien, estaba en esa roca. Y eso nos recuerda en dónde debemos de poner nuestra vida, hermanos. En ponerlo en la roca que es Cristo. Poner nuestra vida en esa roca firme. Porque si lo ponemos en la arena del mar, de la playa, pues obviamente a la primera tormenta va a subir la marea y no, pues ya nos llevó. El permanecer en ella, seremos capaces de enfrentar cualquier dificultad y estar listos para toda buena obra. Quedémonos en la única roca firme que a pesar de que vengan tormentas, Él se mantendrá firme. Que a pesar de que este mundo nos diga lo contrario, de que nosotros podemos y que no sé qué, no le hagamos caso al mundo, hermanos, porque ahora ya se puso bien feo el mundo. En estos tiempos tenemos que estudiar más, entregarnos más, aferrarnos más a Dios, porque si no nos aferramos, no estudiamos, no nos preparamos, no discernimos, no aplicamos a nuestra vida lo que viene en la palabra de Dios, ante la primera ideología que nos presenten en la escuela, en el trabajo, en la calle, nos vamos a ir.
nos va a enganchar. Vamos a decir, sí, cierto, sí tienes razón, y nos vamos a ir. Y cuando menos nos demos cuenta, ya estamos metidos en el lodo. Así que, amados hermanos, yo los desafío a ser un Timoteo en nuestra época. Timoteo cumplió cabalmente las instrucciones que Pablo le dijo por medio de la carta. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos también un modelo de fe que nos exhorta, guía, enseña a través de la verdad, sobre la verdad absoluta, pero que también nos ama. Tenemos ese Pablo que nos enseña, nos discipula, nos exhorta y nos guía, que también le es fiel a la palabra, también a su congregación, pero sobre todo que le es fiel al único Dios verdadero. Timoteo tenía a Pablo. Nosotros somos ese Timoteo. Y también tenemos a nuestro Pablo que nos guía por la verdad y nos enseña, nos discipula a través de la verdad. Hermanos, ¿estamos dispuestos y puestos para la carrera en este mundo? ¿Ya se ataron bien los tenis para correr esta carrera? ¿Somos esos soldados verdaderos que Dios quiere que seamos? Reflexionemos sobre todo esto. Reflexionemos si hemos cumplido con eso que Dios nos ha mandado. Reflexionemos si también le hemos entregado nuestra vida. Y si a nosotros nos está llamando a seguirle, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos, hermanos? ¿A que nos pase algo para reprocharle y decirle por qué? Entreguémosle nuestra vida. En esta noche los desafío a que seamos fieles a la palabra, a su ministerio, a la iglesia, pero sobre todo que seamos fieles a la verdad que es Cristo. Seamos esos Timoteos con un corazón dispuesto y humilde para dejarnos guiar y cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aún siendo temerosos, y aún con 1000 luchas, y aún estando postrado, llorando, y aún con alegrías. Aún con todo eso y más, digamos, sí, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche y te damos gracias porque nos permitiste escucharte, Padre. Te damos gracias por todo lo que nos has dado, aún sin que lo merezcamos. Te damos gracias porque nunca nos has dejado, Señor. En esta noche te pido que nos entreguemos a ti, Padre, que te sigamos sin mirar atrás, que nos entreguemos a ti con un corazón dispuesto y humilde para escuchar lo que tú nos quieres decir y aplicarlo a nuestras vidas. Todo esto lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.